Continuamos con la enmienda aprobada por el Senado al proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Bahí Cantenys. Gracias, presidenta. Ministra. Publica esta semana Clara Serra un artículo en la prestigiosa revista Jacobin en el que empieza diciendo: muchas más mujeres, desde nuestras abuelas hasta nuestras adolescentes de la generación trap, saben que el feminismo tiene que ver con ellas. Y esto es la mejor noticia para empezar el curso. El feminismo, los feminismos, movimiento popular y revolucionario son masivos. Y esto explica que hoy haya ministras feministas y que haya leyes feministas. Pero hoy esta ley ha perdido la oportunidad de mejorar aquellos aspectos que ya señalábamos en el debate anterior y que no han llegado mejorados, digamos. Hay una sola enmienda en la disposición inicial de la ley, pero no en el articulado. El primer problema que nosotros tenemos con la ley es que lo deja todo en manos del Código Penal. Y esto tiene dos problemas. El primero, señorías, es un poco incómodo que hablen todo el rato. Sí, señora Bahí, les pido silencio, por favor. No sé si en todos los temas hay el mismo bullicio. Parece que cuando se habla de feminismo y de violencia sexual importa menos. Decía, el primer problema que nosotros tenemos con la ley es que lo deja todo en manos del Código Penal. En primer lugar, formula el consentimiento tal como lo haría el Código Penal, es decir, como un binomio, o sí o no, como si fuera un interruptor, y es obvio que el consentimiento es mucho más complejo y las relaciones sexuales así lo son. Y la segunda cuestión relativa a esto es que, como delega la mayoría de intervenciones de la ley en el Código Penal, mantiene dos ficciones. La primera es que faltan leyes más duras. Nosotras pensamos que no, el Código Penal español es duro. Y la segunda es que solo con más castigo se acabará con la violencia. Y si no, nosotros pensamos que no es cierto, porque hay más de 59 mujeres asesinadas y además este verano ha pasado un fenómeno que nos parece de mucho interés y que explica esto que queremos explicar, que es los pinchazos. Todo el mundo sabe de lo que hablo. Este verano se han popularizado en las fiestas que las mujeres se las pincha para ejercer sumisión química. Y al final del verano resulta que la mayoría de pinchazos no tenían ni droga, que eran para aterrorizar a las mujeres. ¿El hecho de que la ley incorpore la sumisión química es positivo? Obviamente. Es, de hecho, un paso necesario porque era algo que no estaba incorporado en materia de violencia. ¿Que solo el Código Penal aborde este tema resuelve el problema? Es obvio que no. De hecho, es una reacción, es un gesto, es un mensaje de decir, si vosotras hacéis leyes, nosotros responderemos. Y esta respuesta autoritaria y masculina explica precisamente que el Código Penal solo no sirve. De hecho, es una respuesta a la que Rita Laura Segato llamaría el señorío. Que sepáis que tenéis dueño, que sepáis que sois nuestras. Es decir, una reacción violenta de la masculinidad a los avances del movimiento feminista. ¿Y cómo se para esto? Pues entendiendo el patriarcado como un sistema total, que tiene que ver con la desigualdad económica, social y política entre hombres y mujeres y que requiere más actuaciones, aparte del Código Penal. Y es necesario, obviamente, que las leyes penalicen el patriarcado, pero el Código Penal solo no lo hace, porque que te castiguen como hombre en un mundo en el que todo te empuja a ser hombre y a demostrar tu poder, tiene las patas muy cortas. Si los chavales en verano quieren atemorizar a las chicas es porque están marcando poder y es obvio que urge tratar la masculinidad desde una perspectiva feminista. En esta ley no hay una sola medida para los hombres. Hemos pasado de eduquen a sus hijos a protejan a sus niñas. Y esta nos parece que no es una perspectiva feminista transformadora. De hecho, pone en las mujeres la responsabilidad de volver a denunciar. Podemos denunciar por todo, incluso los piropos.
Pero claro, en un sistema judicial exclusivamente patriarcal, los jueces españoles no se caracterizarían por ser, digamos, el estandarte del feminismo. De hecho, hay casos sonados de señoras en la cárcel por huir con sus hijos para que sus maltratadores no les maten. Pero esta ley solo nos pone más responsabilidad porque ahora podemos denunciar por todo, pero a ellos no se les pone el foco. Y si no tratamos la masculinidad, se la regalamos a la extrema derecha, se la regalamos a esta gente con conceptos como la ideología de género, que reclutan hombres enfadados para el feminismo, que acaban pinchando a las niñas para que tengan miedo cuando salen, para que sepan que ellas son dueñas de alguien. ¿Les molesta? Si ustedes militan en contra del feminismo, justifican la violencia. Sus discursos no son vacíos. Continúo con el segundo problema que pensamos que desde nuestra perspectiva tiene esta ley. Es la publicidad ilícita de la prostitución. Este tema, obviamente, versa sobre cuál es la concepción del trabajo sexual desde una perspectiva feminista. Y nosotras no pretendemos abrir un debate sobre el sexo de los ángeles, que esto es hablar de prostitución en abstracto. Es un debate irresoluble. Nosotras pretendemos hablar de materialidad. Hay mujeres que ejercen la prostitución y, por lo tanto, el feminismo debe luchar por sus derechos. Porque si estas señoras no tienen derecho, la violencia que pueden sufrir es mucho más alta. Si se persigue la publicidad de las trabajadoras sexuales, se las obliga a cooptar clientes de formas alternativas, hecho que aumenta su vulnerabilidad. Y que sean más vulnerables no acaba con la prostitución, acaba con sus derechos. Y si se habla de abolir la prostitución porque se piensa que es violencia patriarcal, es un argumento legítimo, pero no se señala la ley de extranjería y no se aborda la ley de extranjería, o bien se está mintiendo, o bien no se entiende la violencia en toda su complejidad, porque la mayoría de trabajadoras sexuales no tienen papeles, son migrantes, y por lo tanto las estamos condenando a dobles y triples violencias institucionales. Es aquello que escribía Jill Collins sobre las otras inapropiables, les decía ella. O se legisla para proteger a las más débiles, o lo que se está haciendo es excluirlas del marco de derecho. Estas son nuestras dos grandes cuestiones con esta ley, ya las dijimos en el debate anterior y las volvemos a repetir porque la ley ha pasado por el Senado y ha vuelto de la misma forma. Y acabamos con un alegato. Para nosotras los feminismos deben ser el movimiento de las mujeres y de todas aquellas personas disidentes de género, disidentes sexuales e incluso hombres cis que quieran un futuro en libertad. La capacidad política de que el feminismo no sea una agrupación de víctimas depende de nuestra capacidad de cada vez ser más, de armar un dispositivo político invencible, masivo y diverso, firmemente comprometido con el patriarcado. Muchas gracias, señora Bahí. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Jiménez Jiménez. Gracias, presidenta. Señorías, comienzo mi intervención haciendo una referencia a la necesidad de mantener el mayor rigor jurídico en los procesos legislativos, porque realmente la ley que hoy traemos aquí nuevamente con la enmienda de Senado, lo que merecería es estar en vigor, lo que merecería es haber tenido la rapidez jurídica de únicamente por un cambio de una palabra de forzosas a forzosos, el que hoy no está en vigor. Ese es el problema, es que no está en vigor porque los trámites no han sido parlamentariamente adecuados. Por lo tanto, lo primero que quiero es alegar al propio rigor profesional y a la mayor flexibilidad posible, porque lo que queremos todos y todas es que esta ley entre en vigor y se proteja la necesidad de aquellas personas que son víctimas de violencias y agresiones sexuales. Porque, claro, al final decimos, es importante y esto nos permite
Es decir, tenemos 400.000 agresiones de carácter sexual, 100.000 de ellas es contra menores de edad y el 85% es contra las víctimas, son mujeres. Estos son los datos que tenemos en la actualidad, estos son los datos que debemos abordar en esta Cámara. Y en esta Cámara sin populismo, sin etiquetas políticas, sin necesidad de apropiaciones de cuál es la defensa de la igualdad, porque la defensa de la igualdad debe ser una defensa de toda la Cámara. Debería ser una defensa de toda la Cámara, e incluso en aquellos asuntos como a todos nos deberían preocupar, que son las agresiones y las agresiones grupales que lamentablemente se siguen produciendo en nuestro país. Esta norma ha mejorado el ámbito del consentimiento, ha incorporado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha incorporado las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado en esta misma materia. Por eso, desde Ciudadanos, desde el principio, hemos dicho que estamos de acuerdo con la regulación que se hace del propio consentimiento. Ya en su momento, igualmente, explicamos que lo que hace esta reforma es incorporar el trabajo que hizo el señor Catalá, el ministro de Justicia del Partido Popular, que pidió a la Comisión de Codificación formada por expertos juristas, que lo que queríamos era el que no se volviese a producir en nuestro país casos como el de la manada. Porque, mire, yo, para quienes se oponen a esto, ¿alguien estará conforme que cuando a una mujer la agreden varias personas, varios hombres, puedan ser condenados con menor sanción que cuando se trata de un caso individual? ¿Es justo que una violación grupal en nuestro país tenga la posibilidad jurídica de que tenga menor penalidad que cuando es individual? Es que es una anomalía jurídica que tenemos la obligación de resolver. Y además tenemos la obligación de resolver porque tenemos que apoyar a nuestra judicatura para que pueda desarrollar adecuadamente su trabajo. Debemos modificar la ley para que haya herramientas suficientes para que nuestros jueces puedan dar una respuesta proporcionada y justa. Y por eso estamos aquí. Y por eso Ciudadanos apoya esta propuesta, una propuesta que además incorpora las recomendaciones que hace el Convenio de Estambul de no distinguir entre abuso y agresión sexual. Creo que es importante que en un tema tan serio que estamos viendo lamentablemente que todavía se mantiene en el tema de las violaciones grupales, trabajemos el tema con seriedad. Por eso pido que sea apoyada la propuesta, que sea apoyada al máximo posible, que no se tergiversen los mensajes. Cuando hablamos de temas de igualdad, cuando hablamos de temas que afectan a las mujeres, que afectan a grupos vulnerables, en muchas ocasiones se tergiversan mensajes y llegan a nuestra sociedad de una manera poco rigurosa. Apelo a la rigurosidad de cada uno de nosotros cuando lanzamos determinados mensajes. Mejoras también cuando hemos dicho la sumisión química. Yo en verano, y esto pasa mucho porque los jóvenes salen más a las discotecas, salen más de fiestas, ¿cuántos de ustedes, y lo lanzo el mensaje para aquellos que se oponen a este tipo de legislación, no han sentido incertidumbre y miedos cuando principalmente sus hijas, sobrinas, hermanas van a una discoteca, salen de marcha por miedo a que te metan en la bebida burundanga? ¿No lo han sentido? Porque yo soy madre y tengo una hija adolescente y yo lo siento cuando dice voy a salir. Por lo tanto, la modificación que hace el artículo 179 de esta ley, que aumenta la penalidad, me parece totalmente acertada. Igualmente, ¿no consideran que se debe penalizar más cuando se aprovecha de que una persona es vulnerable, en este caso que una persona tiene una discapacidad, para que sea víctima de una agresión sexual? ¿No es coherente que se tenga en cuenta una mayor penalidad en este caso? Pero no se preocupan por las agresiones y el acoso que muchas mujeres están recibiendo en Internet. Es que aquellos que no se preocupan, aquellos que tergiversan mensajes en esta línea, creo que tienen una venda en los ojos que se la tienen que quitar, pero que quitar pensando en el interés de nuestra sociedad, en el interés en el trabajo hacia dónde queremos avanzar con nuestros jóvenes, con la defensa real de la igualdad. Nosotros hemos contribuido a que esta norma tenga una mejora
algunas mejoras técnicas con las enmiendas que propusimos aquí en el Congreso, que se incluya la necesidad y se eviten conductas en instituciones residenciales y centros penitenciarios, que se incluyese la petición del control de localización a través de medios telemáticos, que hubiese mejoras en lo referente a la reparación del daño, que hubiese también una importante mejora, que era sacar la tercería locativa de esta legislación, que lo único que hacía era interrumpir y generar situaciones de vulnerabilidad a las mujeres que ejercen de una manera libre la prostitución. Lo que lamento es que no se haya incluido la esterilización forzosa como una de las formas de violencia dentro de lo que es la enumeración que se establecía, porque no se establece como forma de violencia la esterilización forzosa tal como reclama el CERMI, tal como reclaman determinadas organizaciones internacionales en el ámbito de la igualdad. Celebro que acabemos el trámite, que podamos avanzar en la lucha contra la violencia, las violencias sexuales, porque creo que al final estamos en este reto para mejorar la defensa de la igualdad real en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Buenos días, buenas tardes. Bueno, la dinámica parlamentaria hace que hoy volvamos a debatir, por cuestión de una enmienda técnica ya incorporada y que votaremos a favor, una ley que es crucial para la vida, para la libertad de las mujeres. Comentaba estos días con otras portavoces que ya tendría que estar ejecutándose y que lo de hoy estaba más que debatido aquí, conquistado en la calle por el movimiento feminista y por todas las personas que levantaron la voz para decir que solo sí es sí. Pero leyendo esta mañana un artículo de la periodista Isabel Valdés, he pensado en todo el camino que hemos tenido para llegar hoy a esta ley. Y la verdad es que no quiero que la maquinaria parlamentaria, a veces tan incomprensible y a veces tan tediosa, nos quite la alegría de consolidar hoy este avance. Un avance que lleva mucha pelea detrás y también, y creo que se ha escuchado en intervenciones anteriores, mucho daño detrás, que rompió con el silencio porque hubo mujeres valientes que alzaron la voz y pusieron el cuerpo. Y me emociona leer a la superviviente de la agresión de San Fermines del 7 de julio de 2016 diciendo: «Esta no es mi ley, es la ley de todas las mujeres. ¡Pa'lante!». Porque sí, yo creo que sí, es un poco su ley, porque cuando abrimos una lucha de la justicia y de los derechos, el camino lo hacemos para todas. Es suya y es de cada mujer que acabó con el muro de silencio que ha existido sobre las violencias sexuales. Cuéntalo, propuso la escritora Cristina Fallarás, y lo contamos. El Ministerio de Igualdad de este Gobierno de coalición, que se acordó en base a unas medidas que pasaban a ser de obligado cumplimiento y entre las que destacaba el compromiso de tener esta norma que hoy definitivamente se aprueba, escuchó haciendo una macroencuesta para que entendiésemos en números, que es entender en vidas, la magnitud de estas violencias. Tan solo un 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual han denunciado. Un 25,9% no lo denunciaron por vergüenza. Un 20,8% por temor a no ser creídas. No tendremos democracia plena mientras no se combatan estas violencias. Esta ley es de cada mujer que dijo no es abuso, es violación. Es de cada joven que salió a decir hermana, yo sí te creo. Y esta ley es también de aquella mujer mayor junto a la que coreamos muchas, aquel 8 de marzo de 2018, sola, borracha, quiero llegar a casa. Es la ley de cada una de las mujeres que ha reclamado derechos rompiendo una inercia que los ha negado desde el silencio. Un eso no lo digas
que significa eso no lo hagas, porque el silencio aumenta la culpa y eso lo único que hace es alimentar las violencias. Esta es la ley de todas, es para todas las mujeres y como es un avance de derechos, es también para todas las personas, para que vivamos en una sociedad mejor, para que nuestras normas estén a la altura de nuestro pueblo. Esta ley es también para sus detractoras. No les va a quitar nada a esas mujeres que dicen con un profundo maximalismo que no somos víctimas, negando que existan víctimas, impidiendo su reparación y que dejen de serlo. Porque cuando niegan que esto existe, niegan reconocer que hay supervivientes, que lo son por fuerza y porque hay redes de apoyo. Esta ley no le quita nada a ninguna de esas personas detractoras y les da mucho, porque esta ley convierte en garantía que exista un acompañamiento para todas y sin excepción. Esta ley persigue que la mentalidad cambie en la educación, en la sanidad, en los medios de comunicación, en la cultura. Por eso estamos hablando de que esta es una ley integral que no se reduce únicamente al Código Penal y quien lo trabajó lo sabe. Las leyes van por detrás de la ciudadanía, sí, pero poner negro sobre blanco lo peleado en las luchas cambia nuestra construcción cultural y social. Deja por escrito que este avance es ya una realidad. Tras años de trabajo de expertas en este Parlamento, en el Ministerio de Igualdad, en el Gobierno de coalición, hoy, como diputada, yo solo quiero dar las gracias. Por complicado que se pusiera, el feminismo ha sido la brújula en esta reclamación de justicia social. Gracias a todas las feministas que desde su ámbito de trabajo, de actuación, han defendido el derecho a la garantía de una libertad sexual, porque ha habido ataques verbales en la prensa, en las redes y también no verbales, también ha habido ataques físicos. Esto es así y esto también hay que decirlo, porque la respuesta de las feministas ha sido no cejar en el empeño, porque en ello nos va la vida y la libertad con mayúsculas vitales, no la libertad de tomarse cañas de los señoritos, nos va la vida y la libertad, y porque la violencia política machista existe, así que permítanme en ese sentido agradecer a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, pero especialmente agradecer a la ministra Irene Montero, que hayáis encarnado, pese a todo, esa máxima indispensable de Angela Davis, la de no aceptar las cosas que no se pueden cambiar, sino cambiar las cosas que no estamos dispuestas a aceptar. Así que hoy, definitivamente, somos un país un poco mejor. Compañeras feministas, pa'lante, que seguimos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Toscano de Balbín. Con la venia, hoy tratamos una enmienda más o menos razonable de una infame ley que es la Ley de Libertad Sexual. Y digo que esta enmienda es medio razonable porque en Vox, por supuesto, que estamos en contra de la mutilación genital femenina. También estamos contra la mutilación genital masculina, porque existe, aunque ustedes crean, que el hombre nace con una armadura invisible y que no puede sufrir agresiones. También estamos contra la esterilización forzosa, contra los abortos forzosos, porque consideramos que el aborto forzoso es una forma de violencia contra la mujer y contra el niño, pero quiero dejar claro que el aborto que no es forzoso es la peor forma de violencia porque acaba con la vida de un niño inocente. Su propio chiringuito contra la violencia de género estimaba hace 2 años que en España hay unas 15.562 niñas susceptibles de sufrir mutilación genital. Sus mutiladores proceden, adivinen de dónde, exacto, de países donde se practica la mutilación genital. Ante esto, ustedes proponen desarrollar protocolos
¿esto realmente es una cuestión de protocolos? ¿No será mejor admitir de una vez que su rollito multiculti no funciona? ¿No es hora de rendirse a la evidencia de que la inmigración indiscriminada les vendrá muy bien a ustedes para parecer solidarios, pero causa gravísimos problemas a los españoles de a pie? Por eso, la enmienda deja al desnudo sus incongruencias. ¿No son todas las culturas iguales? ¿No son sus costumbres y hay que respetarlas? O a ver si va a ser que Vox tenía razón y hay culturas que no respetan a la mujer. A ver si lo feminista hoy va a ser darse cuenta de esta verdad incómoda, que hay que cerrar la puerta en la cara a las personas que vengan a España a agredir a las mujeres. Con todo, lo grave no es la enmienda. Es un mal menor dentro del gran festival de infamias que es esta ley, que con la excusa de proteger a la mujer quiere inocular ideología cargándose derechos. Ya quebraron con la Ley de Violencia de Género la igualdad ante la ley, quebraron la presunción de inocencia, ya cruzaron esa línea de no retorno. Porque cuando los gobernantes socavan un derecho fundamental, no hay vuelta atrás. Por eso hay primeras veces que no podemos permitirnos, porque nada es igual después de ellas. La primera vez que se engaña, la primera vez que se roba, la primera vez que se indulta a quien roba, señores del PSOE, la primera vez que se engaña diciendo que no se va a indultar al que roba, pero se le indulta. El presidente Sánchez es un mentiroso en serie. Y los españoles hemos pillado muchas infidelidades suyas. Por suerte, no queda nada para que la sociedad española firme la demanda de divorcio y le ponga las maletas en la puerta. Pero antes pretende dejarnos esta ley, que es otro ladrillo en el muro de apartheid sexual que sufren los hombres en España. Y ahora le pido a los hombres que están en el hemiciclo que imaginen por un minuto que tuvieran una relación sexual consentida con una mujer o que ni siquiera tuvieran una relación con una mujer y la mujer les denuncie. Se enteran sus amigos, sus conocidos, su familia, sus compañeros de trabajo, sus hijos. Y según pasa el proceso, la gente que le conoce dice será culpable porque si la mujer le acusó y como la mujer nunca miente. Y a todo esto hay que añadir que la ministra Irene Montero pone un tuit donde dice que él es culpable, sin pruebas. Y añádanle a esto que en todo este proceso no podrán ver a sus hijos, por obra y gracia del infame artículo 94 del Código Civil. Imaginen por un segundo que les ocurre esto. Esto no es violencia política, no es violencia institucional contra los hombres. No es una violación flagrante de la presunción de inocencia. Les contesto yo que sí, por supuesto que lo es. Porque el objetivo no es proteger a la mujer, es destruir al hombre. Eso sí, al hombre blanco heterosexual, porque después de la ley de violencia de género, esta es la ley más racista, homófoba y sexista que hay. Esta ley criminaliza a una raza, la blanca, protege un sexo, la mujer, y protege solo una orientación sexual, la hetero. Todo este despropósito en torno a una idea de consentimiento indemostrable, cuyo único fin es que el hombre blanco caiga. Señorías, el fin nunca justificará los medios. La palabra de una mujer no vale más que la de un hombre por el hecho de que ella sea mujer. Los derechos de una mujer no valen más que los derechos de un hombre por el hecho de que sea mujer. Existen dramas personales, situaciones de violencia sexual que debemos combatir, pero ni la violencia se combate con injusticias, ni a la mujer se la defiende atacando al hombre, ni se le defiende con propaganda de que el hombre es agresivo per se. Ni ustedes son nadie para meterse en la cama de nadie, ni nos tienen que decir cómo tenemos que copular, ni nos lo tiene que decir la señora Montero. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y cualquier ley o ideología que conculque este principio son una ley y una ideología podridas. Vox siempre estará con cualquier persona que sea víctima de violencia sexual. No nos importa si es mujer u hombre, niño o niña. Y trabajaremos por unas leyes justas que no criminalicen a la mitad del país. Queremos leyes que aboguen por el endurecimiento de las penas para que los agresores sexuales estén en la cárcel y no en la calle. Y unas leyes que mantengan lejos de nuestras fronteras, de nuestros barrios y de nuestras calles a los que vienen aquí a agredir a mujeres no respetando nuestra libertad sexual. Como decía Émile Zola, la verdad está en camino y nada la detendrá. Cada vez hay más españoles hartos de las consecuencias de sus leyes de género. Cada vez hay más mujeres
hartas de ir inseguras por la calle, por las violaciones en manadas de las que no se puede hablar. Cada vez hay más mujeres hartas de su feminismo que nos oprime y habla en nuestro nombre. Cada vez hay más mujeres hartas del infierno que pasan sus hombres. Y cada vez hay más hombres hartos de la inseguridad que sufren las mujeres y hartos de ser sospechosos siempre por el mero hecho de ser hombres. Cada vez más españoles abren los ojos a la verdad y les sacarán del poder con la alegría pletórica de un animal liberado. Señorías, quien denuncie, que demuestre. El violador, a la cárcel. Las madres protectoras que denuncian en falso y que secuestran a los hijos, a la cárcel. Los inmigrantes que agredan sexualmente, a su país. Las leyes discriminatorias, a la basura. Y ustedes, totalitarios, que no protegen a las mujeres y hacen un infierno de la vida de inocentes, a la calle. Gracias, señora Toscano. ¿Me está usted pidiendo la palabra? ¿En base a qué artículo, por favor? Gracias, presidenta. En base al artículo 103, párrafo 3, porque se han vertido mensajes ofensivos al decoro de esta Cámara y contra las personas migrantes. Bueno, haga usted referencia exactamente a esas expresiones. Tiene usted un minuto. Se han dicho dos veces. La primera vez que las personas vienen para violar a las mujeres y la segunda vez casi al final se han referido casi lo mismo, con lo cual, en base al artículo 103, párrafo segundo, en base a la dignidad de todas las personas migrantes, nos gustaría desde nuestro grupo parlamentario que se retirara lo que se ha dicho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dantas. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora González Vázquez. Gracias, presidenta. Señorías, hoy debatimos por enésima vez este proyecto de ley de garantía integral de libertad sexual, pero creo que nadie se atreverá a vaticinar que sea la última votación de este texto, ni siquiera cuál va a ser el resultado de su tramitación parlamentaria, puesto que todo lo que podría haber pasado en torno a este texto ya ha ocurrido. Incluso que el Ministerio haya visto deslucida el pasado 19 de julio su proyectada campaña Fiesta del Verano, publicitada en torno al eslogan Sí es sí fest, este será el verano del consentimiento y del solo sí es sí. El temazo que vamos a cantar tiene dos letras, S e I. Este verano celebramos la fiesta del consentimiento. ¿Te unes? Señora ministra, señorías de Unidas Podemos, durante este mes hemos podido escuchar cómo han lanzado a los cuatro vientos la consigna de que el Grupo Parlamentario Popular impidió la aprobación de la norma a través de una enmienda en el Senado que fue inesperadamente incluida en el texto. Querría recordarles que la enmienda la presentó Junts per Cat y que el Grupo Parlamentario Popular está en su derecho de votar que sí o que no a lo que le parezca más conveniente, faltaría más. Pero también querría recordarles que esta enmienda fue votada en el Senado por Esquerra Republicana de Cataluña, Ciudadanos, Adelante Andalucía, Más Madrid o Coalición Canaria, entre otros grupos.
Quiero recordarles también que, a pesar de que repitieron en numerosas ocasiones que la enmienda solo cambiaba una letra, y lo acabamos de escuchar hace un momento, lo cierto es que no es así. Como bien saben, la enmienda modifica un artículo calificativo que pasa a calificar 2 sustantivos distintos y no uno solo, como en el texto remitido en el Senado. A juzgar por las propuestas y actuaciones del Ministerio de Igualdad, la precisión no es la palabra que mejor define su tarea, así que tampoco nos extraña nada que en este caso les diese un poco igual que se tratase de la detección de casos de aborto forzoso y esterilización forzosa o de aborto y esterilización forzosa, que era lo que ponía el texto del Senado. Por lo tanto, dejen de achacar al Grupo Parlamentario Popular lo que es el resultado de la combinación de su propia falta de previsión, de su imprudencia y de la debilidad de sus apoyos parlamentarios. Nuestra posición sobre el texto de la ley que hoy se debate ya la conocen ustedes bien. Reconociendo que en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género se consideraba necesaria la elaboración de una ley específica sobre la violencia sexual que afecta de manera mayoritaria a las mujeres, esta, señora ministra, no es la ley que nos habría gustado apoyar. Es una ley que no va a servir para impedir que recaiga en la víctima la investigación sobre si hubo o no consentimiento y que, sin embargo, puede traer consigo inseguridad, tal como han puesto de manifiesto los informes preceptivos. En cuanto al sistema de prevención, intervención, protección y recuperación que se pone en marcha, no tenemos nada que objetar, dado que básicamente se reproduce el sistema que se estableció en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. La devolución de la ley al Congreso no fue, sin embargo, la única tormenta que deslució el radiante verano festivo que imaginaba el Ministerio de Igualdad. Es irrebatible que ahora que llevan ustedes 3 años descubriendo discriminaciones y desigualdades sin fin que afectan a las mujeres españolas, en muchos casos sin que la mayoría de estas se haya dado cuenta de haber sido tratada desigualmente, ahora que su equipo, señora Montero, no solo descubre esos problemas y desigualdades y los revela cual profeta a una ciudadanía que como mínimo está un poco despistada porque no se había dado cuenta, y además ese equipo proporciona solución a esa desigualdad, el sol debería brillar esplendoroso en la vida de las mujeres españolas, sin una sola nube en el horizonte. No tienen cabida en ese cielo espectacularmente azul ni el desempleo, ni la inflación, ni las facturas de la luz, del gas, del agua, de la electricidad, ni la próxima vuelta al cole, solo esa sí fest interminable en la que tendríamos que haber vivido, porque desgraciadamente no ha podido ser así, nuestra sexualidad y nuestro cuerpo como, con quién y cuándo hubiésemos elegido, sin juicio y sin miedo. Tendríamos que habernos maquillado como monas o no hacerlo en absoluto, haber elegido el largo de nuestra falda o la altura de nuestro escote, haber salido sin miedo y haber brillado, porque el escenario era nuestro. Como pueden imaginar, estas frases no son mías. Son de la campaña que acabo de mencionar. Todo esto se nos prometía y no pudo ser, porque la ley del sí es sí no se aprobó a tiempo para darnos entrada en ese paraíso que Igualdad diseñó resplandeciente y seguro. Por si no se han dado cuenta, señorías, el Ministerio diseña para nosotras un mundo de diversión no exactamente como Disneylandia, pero igualmente centelleante. Una nueva calamidad se cernía sobre el Ministerio y, de nuevo, tenía que ver con el verano. El Sí es Sí Fest era una fiesta que tenía que incluir a todas las mujeres de todo tipo y color, y por eso se imaginó un pasado en el que las mujeres gordas, las mujeres con alguna discapacidad o los que han sufrido un cáncer de mama con mastectomía eran sujeto de discriminación en las playas, de las que a partir de ahora no podrían ser expulsadas, ya que, tal y como señalaba la campaña ideada por el Ministerio de Igualdad para dar solución a este imaginario problema, el verano también es de ellas. Y para que cupiésemos todas en esa playa inclusiva, el 27 de julio lanzaron una nueva campaña utilizando de manera ilegal las imágenes de 3 mujeres distintas, modificándolas a su gusto, quitándole a una prótesis de una pierna, a otra una mama y usando las demás sin el consentimiento de las protagonistas. Ni siquiera, señora ministra, se han disculpado públicamente con las mujeres a las que han molestado con la manipulación de sus fotos. No vale decir que la culpa la tiene la diseñadora y que ustedes son víctimas de esa misma manipulación, que desconocían que la tipografía se había utilizado sin permiso
visto que las imágenes de las diferentes mujeres también se habían usado sin esa autorización. La responsabilidad la tienen ustedes por su manera de elegir, no solo las empresas y profesionales con los que trabajan, sino también por esa obsesión por entrometerse en la vida de las mujeres, instándolas a actuar como a ustedes les parece que tienen que actuar. Les recuerdo, además, que aún no sabemos cuánto costó la campaña y que circulan en redes y medios de comunicación noticias contradictorias sobre lo que ustedes pagaron por esta chapuza. Y una cuestión importante, y termino. Olvidan ustedes que gobiernan, señora ministra, para mujeres adultas, mujeres que tienen opinión propia, que rigen sus propios destinos y sus vidas y que en muchos casos estaban trabajando ya para que nadie les impusiese nada antes de que usted y su equipo hubiesen ni siquiera nacido. Gracias, señora González. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Berja Vega. Gracias, presidenta. Señorías, quiero comenzar mi intervención lamentando los últimos asesinatos por violencia de género que se han producido en nuestro país. Son 28 las mujeres asesinadas en lo que va de año. ...1.158 mujeres asesinadas desde el año 2003. Nos asesinan por ser mujeres y estamos hartas. Estamos hartas. Y en relación al tema que hoy nos trae este pleno, quiero agradecer la presencia de la ministra aquí. Bienvenida, señora ministra. Y bueno, voy a ser breve porque las socialistas y los socialistas hemos repetido en numerosas ocasiones cuál es nuestro posicionamiento sobre esta ley, pero sí que quiero resaltar y compartir aquí con ustedes 3 cuestiones. La primera es que esta es una ley necesaria, completamente necesaria, y esta ley también es el logro de la reivindicación del movimiento feminista al que yo quiero agradecer especialmente desde aquí. España necesitaba una ley contra la violencia sexual, una ley específica contra la violencia sexual, para cumplir así también con los compromisos internacionales en relación con la persecución de las agresiones sexuales que sufren mujeres y niñas. El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres fue ratificado por España en el año 2014. Es el conocido como Convenio de Estambul. Y este propio convenio tiene sus propios mecanismos de evaluación, los informes Grevio. Y el informe Grevio de España, para España, del año 2020, nos dijo que España era un país referente en materia de lucha contra la violencia de género, en materia legislativa y de política pública, pero también nos hacía una serie de recomendaciones. Y una de las recomendaciones principales que nos hizo el Consejo de Europa era que España necesitaba una ley específica contra la violencia sexual que sufren mujeres y niñas. Por lo tanto, lo que hoy está pasando aquí es que estamos dando respuesta a esta recomendación del Consejo de Europa. La segunda cuestión que quería compartir aquí es que esta ley supone un cambio de paradigma, un cambio completo de paradigma. Si no hay consentimiento explícito por parte de las mujeres, lo que se está produciendo es una agresión, así y así de claro. Señorías, estrechamos así el margen para las interpretaciones machistas que se hacen sobre el comportamiento de las mujeres. Si acabó aquello de que llevábamos la falda muy corta o si cerramos o no las piernas, se acabó. Y miren, señorías, esta ley responde a un grave problema de inseguridad pública. El 44% de las mujeres hemos sufrido alguna vez en nuestra vida al menos un episodio de violencia sexual. Y no lo digo yo. Lo dicen los estudios, lo dicen los informes de organismos tan reconocidos como puede ser, por ejemplo, la Escuela Andaluza de Salud Pública en un reciente estudio. El 44%, señorías.
Miren, sabemos que el hogar es el lugar más inseguro del mundo para una mujer, pero también sabemos que cuando estamos en la calle tenemos un riesgo muy alto de sufrir agresiones sexuales. Por lo tanto, el problema no es dónde, el problema no es la hora, el problema no es si vamos solas o no vamos solas, el problema es que un machista nos viola en nuestra casa y nos viola en la calle. Y la tercera idea que quiero compartir con ustedes, señorías, es que esta ley hace a nuestro país un país mejor. Porque los países que tienen legislación avanzada en materia de defensa de los derechos humanos son países mejores, sin ninguna duda. Y miren, en un momento tan importante para el Estado del Derecho como es este, en un momento tan importante para la seguridad y la vida de las mujeres como es este, el Partido Popular vuelve a votar en contra. Otra ley de igualdad que el Partido Popular vuelve a votar en contra. Y no hay motivo. Puede haber discrepancias, pero no hay motivo para votar en contra, señorías del Partido Popular. Y como siempre, y en el mejor de los casos, llegarán tarde. Miren, justo antes de subirme a esta tribuna, como la compañera Sofía, leía las declaraciones de la víctima de la manada de la violación grupal de San Fermín del año 2016. Yo creo que nos ha emocionado a todas leer lo que decía la víctima de la manada. Ella decía, como ha dicho mi compañera Sofía, que esta ley no es su ley, que esta ley es de absolutamente todas las mujeres. ¿Cuánta verdad tienes, compañera? ¿Cuánta verdad? Y termino. Los derechos de las mujeres no son un anexo en un informe. Los derechos de las mujeres no son una moda del siglo XXI. Los derechos de las mujeres son los derechos civiles de la mayoría de la población mundial, Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Berja. Señorías, habiendo finalizado el plazo para la emisión del voto por el